dictar lo que es el formato APA de sexta edición. Es muy cierto lo que dice el licenciado, estamos a un paso de la actualización ya para este próximo año, ya se viene formato APA de séptima edición. Para todos ustedes, decirles, reiterarles también lo que decía el licenciado, estamos transmitiendo mediante la señal de Facebook por las redes sociales y también acá junto a todos ustedes por Zoom. Muy bien, el día de hoy vamos a estar a lo que es la introducción y la configuración del documento para iniciar ya con lo que es la norma ZAPA en esta jornada. El día de mañana tenemos ya un taller práctico a las 4:30 de la tarde. Igualmente estaremos desarrollándolo en el centro, en el gabinete de computación, perdón, de la Autoridad de SEP y para donde podrán ustedes ya practicar, dominar cada uno por su computadora y donde podrán también despejar cualquier duda, ¿no?, en cuanto a la clase de hoy, para luego mañana ya llevarlo a la práctica. Muy bien, no sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta antes de iniciar con el licenciado. ¿Se va a grabar? Sí, esta clase está siendo grabada. Cuando tengamos ya todas las clases grabadas, bueno, van a ser 2 clases virtuales. Recording in progress. Nosotros les vamos a pasar todo el material una vez finalizado ya este taller, ¿ok? Sí, bueno, dale. Sí, adelante. ¿Nos puede indicar qué días van a ser virtuales y qué días van a ser prácticas, por favor? Claro que sí. Hoy día estamos comenzando ya con una clase virtual. Recording stopped. El día de mañana vamos a ya llevar una clase práctica, ya un taller práctico, como dice, ¿no? Entonces, y el próximo viernes 26 de noviembre tendremos otra clase virtual, ya argumentando varias cosas, y la última clase práctica o taller práctico sería el sábado 27 de noviembre, ¿ya? Los certificados serán entregados ese mismo día, sábado 27, ya con una carga horaria de 40 horas académicas. ¿Está bien? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar? Muy bien. Para todos aquellos que no han podido, bueno, que tal vez han atrasado en su inscripción, hasta el día de mañana pueden realizarlo allá en el laboratorio de ACEP, el cual estaremos desde las 3:30 de la tarde ya distribuyendo cada estudiante su computadora, ¿ok? Muy bien, mañana empezamos a las 4:30 entonces el taller práctico. Les voy a dejar con el licenciado Jorge Rojas Choque. El licenciado Jorge Rojas es licenciado de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Amazónica de Pando. Tiene una vasta experiencia en cuanto a los temas de investigación y también parte del comité de revisión del formato APA, normas APA para el área de Ciencias Económicas y Financieras. También ha desarrollado su diplomado en metodologías de la investigación de la Universidad Amazónica de Pando y también ha desarrollado el diplomado de marketing, de desarrollo social y también de educación superior en la Universidad Amazónica. Con ustedes el licenciado Jorge Rojas Choque, el día de hoy con esta primer taller virtual, en este caso junto a todos ustedes y aprovechando las redes sociales del área de Ciencias Económicas y Financieras y de la carrera de Ingeniería Comercial. Licenciado, ahí tiene la plataforma para usted. Adelante, por favor. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero Raúl. Gracias por la presentación y bueno, nuevamente bienvenidos a aquellas personas que están ingresando a la sala de Zoom. Bien, como bien lo explica los afiches, como bien lo antecede el ingeniero Raúl, el día de hoy vamos a Recording in partir con progress. algunos aspectos un poco teóricos, ya que es necesario que nosotros como estudiantes, para no seguir confundidos, también como docentes, como colegas,
como profesionales o como cualquier persona interesada en la academia, en realizar investigación o simplemente en entender qué es el estilo APA, necesitamos saber de dónde es, qué viene, para qué se necesita, quiénes lo han creado, por qué se utiliza, si tal vez es el único estilo, si son normas, si son reglas o si simplemente es un estilo, como se dice, ¿no? Un estilo de redacción. Y en todos esos aspectos lo vamos a ver el día de hoy, un poco introductorio se puede decir, desde lo más básico, desde la parte teórica, hasta ver algunos ejemplos prácticos, documentos configurados al 100% bajo el estilo APA, de documentos ya configurados en función a pequeñas modificaciones que parten del estilo APA. ¿Ya? Bien, para empezar vamos a compartir la pantalla, vamos a presentar unas pequeñas láminas que se han preparado. Antes que nada quisiera tal vez hacer un pequeño sondeo con la sala. Sé que hay muchos estudiantes que estuvieron en algunas capacitaciones anteriores. Quisiera que me compartan qué entienden por estilo APA, qué entienden por formato APA, por normas APA, o qué es APA para ustedes, ¿no? Mucho mejor si hay personas que por primera vez están viendo estilo de redacción. Quisiera más o menos ver cuáles son sus opiniones, sus percepciones sobre lo APA. Sé que muchas personas, muchos estudiantes le tienen miedo, por así decir, tienen un poquito de temor a la configuración bajo el estilo APA, ¿no? Entonces, a ver, quiero un poquito de participación por parte de la sala, o vamos a invitar a algunas personas a que hagan uso de la palabra, simplemente. Adelante, no tengan miedo. Buenas tardes de nuevo. APA es Asociación de Psicólogos Americanos, ¿no? Es un formato que sirve para hacer todo tipo de documentos, ¿no? Ensayos, monografías, artículos. Y a veces nosotros en mi carrera, hablando precisamente de estilo, a veces hemos quedado, ¿no?, en que más parece que es más importante el formato que la investigación, pero bueno, es un comentario, ¿no? Eso sería. Muy bien, gracias a Rudy, me gusta saludarlo, tiene toda la razón. A veces mucho se le da énfasis al formato APA porque tal vez es más fácil de revisar, o porque algunos profesionales más priorizan el formato estándar que debe tener un documento académico. No todo tiene su porqué, pero muy buena participación, Rudy, de la carrera de turismo sostenible. A ver, algún estudiante de ingeniería comercial, que son los anfitriones, algún participante, por favor, puede hacer uso de la palabra, pueden activar su micrófono y comentar algo, alguna percepción que tengan sobre el estilo APA. Adelante, por favor. A ver, vamos a sacar a la suerte. Hay algunas personas conocidas por acá. A ver. Aquí hay alguien que trabajó en el centro empresarial, creo. Señorita Yulexi García, creo que está usted en la carrera de ingeniería comercial. Le invito a que active su micrófono y nos pueda comentar algo. Buenas tardes, les tengo ingeniero. Buenas tardes. Esta es la primera vez que dentro del curso de la norma APA y casi no lo entiendo muy bien, entonces por eso estoy aquí, para aprender. ¿En qué semestre está Yulexi? Sexto. En sexto. Muy bien. Ya está en buen camino. Aquí en sexto semestre ya es un buen inicio para toparse de todo lo que es el estilo APA. Gracias por la participación, Yulexi. ¿Ya? Muy bien. Todas las participaciones muy acertadas, tal como decía Rudy, Yulexi. Estamos aquí para aprender. Tal vez muchas personas no le dan la importancia necesaria a lo que es el estilo APA, tal vez algunas personas le dan demasiada importancia al momento de revisar un trabajo académico, ¿no? Cuando estamos en modalidad de graduación, nosotros, aparte de la propuesta que hacemos como estudiantes para nuestra modalidad, ya sea proyecto de grado, tesis de grado, trabajo dirigido,
tenemos que estandarizar este documento a través de un estilo, un formato que se maneje a nivel internacional. Y tiene un porqué, ¿no? Pero veamos un poco de los inicios del APA. El APA, tal como le decía Rudy, por sus siglas en inglés significa Asociación Americana de Psicología, ¿no? Solo que al estar en inglés se lo traduce, un poco se desordena el orden de las palabras a lo que nosotros conocemos como español. En inglés sería Asociación de Psicología Americana, ¿no? Eso significa APA. Entonces, incluso ya estamos viendo que como que está más enfocado a una rama que es la psicología, ¿no? Pero que tiene que ver con las ramas de ciencias económicas y financieras, con las ramas incluso de salud, del derecho, entre muchas otras que también emplean el estilo APA para estandarizar sus documentos. Bien, el estilo APA, aunque muchos no lo crean, ha sido creado por un grupo de profesionales de diferentes ramas, ¿no? Pero con el fin de estandarizar aquellos resultados de investigación. Una forma de publicar un resultado de investigación son los famosos artículos científicos, donde una vez concluida una tesis de investigación, tal vez un experimento de investigación, el investigador necesita difundir sus nuevos conocimientos o aquellos hallazgos que ha encontrado o simplemente los resultados o conclusiones de su investigación. Y para difundirlo de manera global, internacional, se necesita acogerse, apegarse a un estándar internacional. Pero antes de que existan estos estándares hubo un inicio, ¿no? Entonces, y así con esas necesidades, se puede decir, con estos antecedentes, es que se crea el manual que permite estandarizar las publicaciones de diferentes profesionales en diferentes disciplinas. Ojo que a un inicio como que estaba enmarcado solamente para las disciplinas de la psicología, pero al pasar el tiempo estos estándares ya se han como que globalizado muchas áreas del conocimiento, muchas instituciones educativas, ya sean universidades, centros técnicos, etcétera, han ido acogiendo este estilo para poder estandarizar todos los documentos de investigaciones que ellos van produciendo cada año. En un inicio, la forma más popular de publicar, de mostrar los resultados de investigación eran a través de los artículos científicos. Entonces aquí nosotros tenemos que enfocarnos en que, o terminar de entender que el estilo APA se ha creado para la redacción de artículos científicos, no para la redacción de proyectos de grado, trabajos dirigidos o tesis de grado, ¿no? Entonces el estilo APA se crea para la redacción de artículos científicos. Como ya lo hemos dicho, un artículo científico es una forma de mostrar los resultados de toda una investigación. Ejemplo, una tesis puede tener un volumen de unas 80, 100, 120 páginas en extenso, pero una forma de publicar los resultados de esta tesis es hacerlo a través de un artículo que consta de unas 15 a 20 páginas máximo, 25 exagerando, ¿no? El artículo científico se caracteriza por eso y es un documento bastante riguroso de escritura, y es por ello que se necesitaba estandarizar para que mantenga esa rigurosidad científica. Y al estandarizar estamos hablando de estandarizar el tipo de letra, el tamaño de letra, el interlineado, la alineación del texto, la numeración de las páginas, dónde se van a ubicar. Al estandarizar estos aspectos en un artículo científico, podía publicar tal vez un investigador de Asia, un investigador de América, otro de África o de diferentes universidades, para publicar en revistas científicas, en revistas indexadas. Pues cuando todos ellos mandan sus artículos bajo estos estándares, entonces aquellos editores de las revistas científicas lo pueden ordenar de una mejor manera, de una manera más sencilla, e incluso el fin
de estos estándares es para que nosotros como lectores, cuando vayamos a revisar estos artículos científicos, podamos entender a través de una sola estructura, ¿no?, los artículos científicos, y no así leer diferentes artículos con diferentes tipos de letras, diferentes estructuras, algunos tienen introducción, otros no tienen introducción, otros no presentan conclusiones, otros no presentan discusiones. No, entonces el estilo APA se crea con ese fin, con el fin de estandarizar los artículos científicos, ¿no? Y con el tiempo ya se ha ido globalizando para otras áreas del conocimiento. Pero cuando inicia este movimiento del estilo APA, comienza en el año 1929, y se dan cuenta es un poco antiguo este formato, este estilo de redacción, con un grupo de psicólogos, antropólogos, administradores de negocios, que acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayuden a codificar varios componentes de la escritura científica. Es decir, la escritura científica simplemente nos referimos a los artículos científicos. Esto con el fin de facilitar la comprensión de la lectura a nivel global. El manual inicia en su primera publicación, en su primera aparición, se puede decir, con un pequeño artículo que estaba simplemente formado por 7 páginas. Desde entonces, este tratado breve, las guías de uso, ha ido evolucionando. Cada cierto tiempo se ha ido actualizando. Entonces, se ha ido creando la primera edición del estilo APA, la segunda, tercera, cuarta, la sexta, que es la que vamos a ver en este taller, y la séptima, que apareció el año 2020. La séptima edición es la última que ha lanzado el estilo APA. Entonces, fíjense ustedes que a pesar de ser tan antigua, este estilo de redacción apenas vamos en una séptima edición. Ojo que no hay un tiempo predeterminado para decir que una nueva edición sale, digamos, cada 5 años, cada 10 años. No, es un poco variable, pero en promedio siempre lanzan una nueva edición entre 10, 12 años, tiene que pasar para que salga una nueva edición. Y las nuevas ediciones salen porque la redacción científica, la escritura científica o los estándares globales se tienen que adaptar a las nuevas formas de obtener información. Por ejemplo, antes el único medio para obtener información fidedigna eran los libros, las bibliotecas especializadas. Entonces, de manera física nosotros tenemos que ir sí o sí a una biblioteca especializada de nuestra carrera, obviamente, y leer, sacar libro por libro, buscar, ir a mano un marco conceptual, un marco teórico, leer teoría, contactar con el tema de investigación, pero lo hacíamos de manera física, es decir, recurríamos a libros físicos. Ya en los últimos 10 años, hasta 15 se puede decir, más que todo en los últimos 10 años se ha visto un gran movimiento de uso de recursos digitales. Entonces estos libros ya no solamente estaban disponibles en las bibliotecas, sino que ya se subían de manera digital a los sitios web de estos autores que los escribían, o si no, ya se han ido creando bibliotecas digitales, bibliotecas virtuales, algunas gratis, otras de pago, otras híbridas se puede decir, con algunos libros gratis y otros que eran ya más específicos, tenías que pagar para acceder a esos libros. Entonces el APA ahí también se ha ido actualizando y ya nos permite referenciar o nos permite citar libros digitales, porque anteriormente no existían, hablando de una tercera, peor, una segunda edición del estilo APA, no existía la forma de citar libros digitales. Hoy en día podemos citar hasta sitios de Facebook, sitios de YouTube, sitios de Twitter. Ojo, pero no cualquier sitio, ¿no? Debemos citar siempre de canales oficiales, por ejemplo, Billy Potter tiene su cuenta en Twitter, donde siempre a veces publica material bastante interesante respecto a marketing. Entonces nosotros, si se relaciona lo que él publica en sus redes sociales, en su cuenta de YouTube, si se relaciona justamente con el tema que estamos investigando, lo podemos referenciar y el APA ya lo permite, ¿no? Aparte del APA, ¿qué otros estilos hay?
Entonces, el APA no es el único estilo de redacción, existen otros como el Harvard, el Chicago, el NLA, el Vancouver, el UNEISO, que esta sí es considerada como una norma, porque el ISO son normas de calidad, son normas de estándares de calidad. Entonces, la única norma de redacción de la que se puede hablar es la norma ISO, la norma de redacción ISO, ¿no? Pero lo que es el APA, el Harvard, el Chicago, el NLA y el Vancouver simplemente son estilos. Si en algún momento nosotros queremos usar el término normas APA, no lo estaríamos usando correctamente. Sí se entiende la idea, pero no sería la forma correcta de referirse al estilo APA. El estilo APA, el estilo Harvard, el estilo Chicago, el estilo NLA son estilos de redacción para la escritura de artículos científicos. En las universidades, para la escritura de documentos de modalidad de graduación, ¿no? Entonces el término correcto es estilo APA, o tal vez formato APA, puede ser correcto, pero lo que no debemos confundir es convertirlo o denominarlo como una norma. La única norma vendría a ser la ISO, ya que ellos manejan estándares de calidad a nivel internacional y obviamente certificado. Hablando un poquito de estos estilos, sabemos que el APA está como que más enfocado para aquellas carreras, áreas de conocimiento que pertenecen al área social. Después ahí estamos nosotros como ingeniería comercial, administración de empresas, esto también se usa en carreras como trabajo social, derecho, psicología, obviamente, educación, entre otras áreas de conocimiento. Ahora estos estilos como el Harvard se utilizan mayormente en economía, biología o algunas ramas ambientales. El Chicago se usa mayormente en historia, arte y música, así hasta llegar a un Vancouver que por lo general siempre se utiliza para áreas o ramas que pertenecen a las ciencias de la salud. Pero eso no es una ley taxante. Nosotros siempre debemos apegarnos a lo que nuestra institución ya lo ha reglamentado. Por ejemplo, en la Universidad Amazónica de Pando, el área de Ciencias Económicas y Financieras, que ya lo reglamentó, tiene su resolución, que nosotros estamos pasando todos nuestros documentos académicos a la sexta edición del estilo APA. Bien, las autoridades académicas pudieron decidir que nosotros nos apeguemos más al estilo Vancouver, por ejemplo. ¿Por qué no? También se puede. Pero como existe cierta afinidad para las ciencias sociales a la cual nosotros pertenecemos, entonces nuestras autoridades académicas han decidido cómo hacer. Nosotros nos estamos apegando a los estándares del estilo APA. Y aparte que es uno de los estándares que se maneja más a nivel internacional, a nivel nacional y en general a nivel global, ¿no? ¿Cuántas ediciones del APA ya existen? Sabemos que la primera nació un artículo en 1929, no era considerado como una primera edición, simplemente fue el inicio del estilo APA. Ya la primera publicación como manual de publicaciones sale en el año 1952, la siguiente sale en el 54, la siguiente en el 83, hasta la sexta edición que nace en el año 2009. Del 2009 al 2020 nace la séptima edición. Entonces nosotros estamos esperando todavía que la séptima edición se acentúe formalmente, podemos decir, para poder migrar como áreas económicas y financieras a una séptima edición, ya que cada vez que hay un cambio de una edición a una siguiente, el APA el primer año sigue haciendo algunos cambios de ajuste a su última edición. Entonces, como ya pasó un año casi, estamos en 2021, ahora de 2022, como hacer tranquilamente ya podemos llegar a una séptima edición. Pero como habíamos comentado al principio en el preámbulo, no hay grandes cambios. La diferencia no es abismal, son algunas pequeñas recomendaciones,
ya nos permite referenciar o citar nuevos materiales que antes no se podía, que tal vez en la siguiente capacitación, cuando toquemos la séptima edición, vamos a ver cuáles son los cambios respecto a una sexta edición. Bien, el APA, antes de entrar a qué es una cita, que es la parte central de lo que es el estilo APA, quiero mostrarles estos archivos, estos documentos. Esta es la guía oficial de la sexta edición del estilo APA. Este es el manual original. Si ustedes pueden ver aquí en la parte superior, podemos evidenciar que tiene 291 páginas. Y aquí un poquito les resumo, nuestra guía como área de ciencias económicas y financieras apenas tiene 53. ¿Por qué? Porque nosotros no aplicamos el 100% de la guía del estilo APA, ya que está orientado para la redacción de artículos científicos. Entonces nosotros en pregrado, en grado no redactamos todavía artículos científicos, todavía no lo publicamos en revistas indexadas. Y en cuanto lo hagan, obviamente nos vamos a pegar a una versión oficial del estilo APA. Pero esta es la versión oficial del estilo APA, obviamente está en inglés. Este es el manual original digital, al cual ustedes van a poder tener acceso. Lo vamos a mandar esto por WhatsApp para que ustedes puedan ver qué es el estilo APA, lo puedan revisar página por página, capítulo por capítulo, en el que ustedes van a encontrar aspectos desde la redacción, qué tipo de abreviaturas podemos usar en un artículo científico, cuáles no debemos usar. Aquí ya de manera detallada podemos ver la configuración de tablas, figuras, incluso si nosotros vamos a usar fórmulas dentro de nuestro artículo científico, el estilo APA lo estandariza, ¿no? Lo reglamenta todo eso. Podemos ver algunos ejemplos de algunos papeles que obviamente ya están en formato APA. Pero esto está en inglés. Esta es la sexta edición está en inglés. La séptima edición todavía no lo compré en línea, solamente hay para comprar en línea, todavía no está disponible para una descarga gratuita, pero podemos acceder a esta traducción oficial, que es la traducción oficial de la sexta edición, que está en inglés, es decir, la penúltima edición. La traducción oficial traducido por el APA, traducido por la misma fuente, traducido por la Asociación Americana de Psicología. Esta es la única traducción oficial del manual del estilo APA, ¿no? Ahora, cada universidad en cada país que existe puede hacer sus traducciones, puede hacer sus interpretaciones, pero no son una fuente oficial. ¿A qué quiero llegar con esto? Si nosotros buscamos una guía del formato APA en internet, que muchas veces lo hacemos porque no sabemos qué es el estilo APA, no sabíamos que está orientado para la escritura de artículos científicos, pero yo en la universidad no hago artículos científicos, hago tesis, proyectos, trabajos de estudio, monografía, trabajo de investigación, etcétera, etcétera. Entonces muchas universidades suben a internet, suben a sus páginas web, o sus propios estudiantes suben a internet, a la web, aquellas traducciones que lo hace internamente cada universidad a su manera, lo interpreta, hace modificaciones también a su manera. Cada universidad puede hacer pequeños cambios al estilo APA que ayuden y beneficien a los documentos de su institución. Entonces, si nosotros estamos en la UAP, descargamos el manual del estilo APA de una universidad de Colombia, de Chile, de Perú, que se yo. Nos va a servir, sí, pero con información general, ¿no? Para ver algunos ejemplos, pero para aplicarlo fielmente tenemos que recurrir bien a la guía oficial, que es esta, la traducción en inglés. Está escaneada, obviamente, no es digital original, pero es la versión oficial, la traducción oficial del inglés al español. O bien, como haya, nosotros ya tenemos una guía que se ha trabajado en base a la versión oficial, en base a la versión de inglés, en base a la versión oficial que está en español. Y
y en base a una versión que han elaborado también en la Universidad Mayor de San Andrés, en la UNCA de La Paz, que también estaba basada en base a los documentos oficiales de la PAN. Esta es la guía en la cual ustedes tienen que guiarse para escribir tesis, proyectos, monografías, trabajos de investigación. Esta guía se difunde cada año a las 4 carreras de ACEP. Esta guía tiene aprobación por Consejo de Área, se ha aprobado el año 2018. Y tenemos una pequeña aclaración al inicio, que esta guía no contempla todos los aspectos de la guía original de las 290 y tantas páginas, sino contempla aquellos aspectos que se relacionan con la escritura de proyectos o trabajos de modalidad de grabación. De forma específica, que vemos en esta guía, vemos el formato del documento, es decir, qué formato debe tener el papel, el texto, el determinado tamaño, el tipo, etcétera, etcétera. También vamos a encontrar lineamientos para la estructura del contenido, el índice, la jerarquía de los títulos, el resumen, la introducción. Vamos a ver cómo deben estar configuradas nuestras tablas, las figuras, cómo debemos usar las citas, qué tipo de citas tenemos, las directas, las indirectas. Dentro de las directas tenemos dos, las que tienen mayor a 40, las que tienen menor a 40. Y para concluir, qué tipo de referencia o cómo nosotros debemos poner las referencias. Lo que anteriormente se conocía o lo conocíamos como bibliografía, el estilo APA lo estandariza como referencia. Y tiene su porqué. Hay una diferencia entre bibliografía y una diferencia entre referencia. El término correcto es referencia. Entonces, esos aspectos son los que nosotros podemos ver en la guía del estilo APA para hacer. Entonces, ustedes lo van a tener también, se va a difundir en el grupo de WhatsApp, aquí están todos los lineamientos, hay ejemplos, cómo debe estar el índice de tablas, el índice de figuras, los títulos, cómo deben conformarse, también la jerarquización de los títulos y subtítulos, nivel 1, nivel 2, 3, 4, hasta un quinto nivel, que es hasta un quinto nivel solamente los que tenemos a disposición para emplear en nuestro documento, ¿no? Ahí están los ejemplos para resumen inglés, español, la introducción, ya luego entramos a la configuración de tablas, figuras y lo más importante, la citación de fuentes, los tipos de citas que tenemos, y también con sus respectivos no es complicado, lo que tenemos que saber es conocer cómo está compuesto nuestra guía, está compuesto en esos aspectos. Entonces, cuando nosotros empecemos a elaborar nuestros documentos, si vamos a empezar con el título, tenemos que ir al apartado del título y revisar cómo debe estar redactado un buen título. Si vamos a empezar con introducción, lo propio. Si vamos a empezar a escribir texto, debemos primero configurar el texto antes de redactar nuestro documento. Ahora, el APA, ¿cómo está conformado la versión oficial? Entonces, está conformado básicamente por 8 capítulos, ¿no? El primer capítulo es el estilo de redacción para la ciencia social. En aquí ya nos habla sobre los tipos de artículos que nosotros podemos usar para publicar los resultados de nuestra investigación. Tenemos algunas introducciones sobre la ética, sobre el plagio, etcétera, etcétera. En el capítulo 2 de la guía oficial de la APA tenemos la estructura y contenido del manuscrito, es decir, si nosotros hacemos un artículo, ¿cuál va a ser el contenido de nuestro artículo? Aquí el estilo APA ya no los está estandarizando, nos dice que empezamos con un título, ponemos el nombre del autor, las notas del autor, el resumen, la introducción, método, resultados, comentarios. Si se hizo experimentos, tenemos un apartado para poner esos resultados o ese acápite destinado para experimentos, ¿no?
El capítulo 3 ya nos dice cómo escribir con claridad y precisión. En otras palabras, nos dice que debemos tratar de apegarnos a una escritura bastante sencilla, que sea lo más clara, donde no se redunde. Y es ahí donde muchos autores, muchos escritores o muchos investigadores que están haciendo artículos científicos suelen demorar, porque para algunos se nos complica el tema de redacción, porque no estamos acostumbrados a escribir y es un hecho, es una realidad en nuestro medio. Entonces aquí el APA nos da todas las recomendaciones necesarias para que nosotros no cometamos errores, ¿no? La claridad, la reducción de discriminaciones en el lenguaje, principios centrales para reducir la discriminación, la reducción de discriminaciones por tema. Estamos viendo el tema de cómo referirnos en el tema de género dentro del artículo, cómo referirnos cuando hay orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vemos ya temas específicos sobre ortografía, el uso de las mayúsculas, el uso de las cursivas. No podemos usar así por así las cursivas en un artículo científico. También el tema de las abreviaturas y la numeración. En un siguiente capítulo tenemos la visualización de resultados. Hay un capítulo entero de la guía APA que está destinado para enseñarnos cómo debemos mostrar nuestros resultados. ¿Y cómo mostramos resultados? A través de tablas, a través de figuras y otros elementos, ¿no? Y lo más central, que es lo que usamos en todas las universidades, que es el uso de la citación de fuentes. Si yo agarro material de un libro o de un sitio web o de cualquier sitio que yo pueda citar, entonces debo citar sí o sí al autor, debo citar en algunos casos el número de páginas si es una cita directa, también el año de publicación de esa fuente, ¿no? Y por lo general siempre usamos libros. Si yo cito un libro de Philip Potter, tengo que citar mínimamente su apellido paterno, coma, año de publicación de ese libro. Y al final del documento, en la lista de referencias, vamos a poner todos los datos del libro. El nombre del autor, sus apellidos, año, de qué país es, qué año se ha publicado, cuál es el título del libro, en qué ciudad o en qué país se ha publicado ese libro, etcétera, etcétera. Pero dentro del documento, por ejemplo, en el marco teórico o en el marco conceptual, nosotros debemos citar mínimamente el apellido y el año del autor y el año obviamente que se ha publicado ese libro. ¿Qué más nos dice la guía oficial? Los ejemplos para las referencias. No es lo mismo hacer la referencia de un libro que de un artículo científico o la referencia de un tweet que se ha publicado. Entonces, aquí el estilo APA nos dice, ¿no? Y nos muestra un ejemplo. Cuando nosotros necesitemos referenciar un libro en línea, un libro físico, pues tenemos que acudir a este libro. Y por último, el proceso de publicación. Entonces, la guía completa del estilo APA, la versión oficial, tiene estos 8 capítulos. Obviamente parece mucho, ¿no? Pero no se preocupen, porque eso es para los científicos. Entonces, de manera similar, como ya se comentó al inicio, el área Ciencias Económicas y Financieras se apega a todos estos estándares, pero solamente aplicando lo que utilizamos en trabajos de grado, trabajos de calidad o en trabajos de investigación. ¿Y qué es lo que generalmente vemos? Las tablas, las figuras, la citación de las fuentes y la lista de referencias. Y obviamente la configuración del texto, el papel, el tamaño de hoja, la jerarquía de títulos y subtítulos, ¿no? Solamente esos aspectos nosotros usamos de todo lo que es el APA, de todos sus estándares. Nosotros y el resto de las universidades, el sistema universitario, generalmente aplican estos aspectos. Lo más importante es la forma de citar las fuentes de información y la forma de referenciar esas fuentes de información. Y obviamente aspectos de forma como configuración de tablas, configuración de figuras, configuración del texto
y el papel. Eso es el estilo APA. Entonces, ya sabemos que el estilo APA nace para escribir artículos científicos. Y al pasar el tiempo, las universidades, otros institutos de investigación, otros centros educativos han ido apegando estos estándares a su institución para que su personal, tanto docentes, estudiantes o administrativos, cuando generen documentos académicos, lo hagan en función a los estándares del formato APA, ¿no? Entonces, como ya hemos explicado eso, de aquí en adelante nosotros vamos a explicar el formato APA, pero apegándonos a la guía que tenemos como área de ciencias económicas y financieras. Sigamos viendo un poquito la parte teórica. Ahora sí podemos entrar a uno de los aspectos más importantes del APA, que es las citas. ¿Qué es una cita? Una cita se define como la recopilación y recolección de material intelectual, ya sean estas ideas, frases, conclusiones, hipótesis, predicciones, experimentos, propuestas, modelos de experimentos, palabras nuevas, tablas, figuras o cualquier otro material intelectual que no haya sido producido por nosotros. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de investigación, si queremos usar un material que nos llama la atención, que sabemos que nos sirve para nuestra investigación, pero que ese material tiene un autor, tiene un año, tiene una fuente, nosotros no lo podemos copiar y pegar y ponerle el documento como si nosotros lo hubiéramos escrito. Ahí estamos cometiendo plagio. Obviamente en Bolivia, en Sudamérica, el tema del plagio no es muy sancionado como en otros países. En España se ha visto casos muy particulares donde después de 15 o 20 años han detectado a profesionales que ya estaban a punto de ser magísteres, PhDs, que es el último grado académico, estaban a punto de obtener esos grados académicos y han detectado que en su tesis de licenciatura habían cometido plagio. Entonces, ¿qué hicieron? Le anulan su tesis de licenciatura y con eso ya no es profesional, ya no puede acceder a grados de magíster, PhD, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en otros países, en otras regiones, el tema del plagio es muy, muy controlado y es muy rigurosa las sanciones, son muy fuertes, ¿no? Pero eso no significa que nosotros, como área de ciencias económicas y financieras, como UAP, no debamos controlar esos aspectos. Es decir, yo veo que cada año, cada vez, cada gestión se va mejorando estos aspectos. Anteriormente tal vez no se controlaban mucho por la falta de recursos, por la falta de conocimiento, de herramientas, etcétera, etcétera. Pero hoy en día existe software en línea, existe software para instalar en la computadora donde yo meto una tesis, un documento en PDF, en Word, y ese software me lo analiza, hace la comparación con fuentes en línea, con fuentes que yo tengo en el equipo y me detecta. Es decir, si yo tengo una base de datos de todas las tesis de las 4 carreras, lo meto al software, lo que va a hacer el software es contrastar, ver similitudes, ¿no? Y ahí me bota un informe. Este trabajo tiene un 85% de plagio, crítico, ¿no? Muy crítico. Meto otro documento, este trabajo tiene 10% de plagio. Entonces voy revisando uno por uno, ¿no? Caso por caso dentro del documento y veo que en algunas ocasiones está mal citado. Entonces eso no cuenta como plagio, simplemente estaba mal citado. Entonces si nosotros citamos correctamente aquellas ideas o material de otros autores, no estamos cometiendo plagio. Entonces nadie nos puede decir que hemos copiado y pegado. Entonces ahí radica la importancia en la cual nosotros debemos saber manejar las citas, es decir, debemos saber manejar, referenciar material de estos autores para utilizar en nuestro documento, ¿no? Ahora, dentro de las citas, según el estilo APA, existen dos. Una son las citas directas, también conocidas como
textuales, y las otras son las citas indirectas, también conocidas como cita resumen. Entonces ya sabemos, APA tiene dos tipos de citas, las directas y las indirectas, ¿no? ¿Qué son las citas directas? Estamos hablando del primer tipo de citas que nos permite usar el formato APA. Las citas directas es aquella que extrae fragmentos o ideas literales de texto, es decir, cuando se copia tal como está en la fuente original, que puede ser libros, tesis, monografías o cualquier otro documento que no sea de nosotros. Ejemplo, si nosotros estamos buscando el concepto del marketing, seguramente voy a ir a un libro de Philip Kotler, y como es un concepto reducido tal vez, yo lo voy a copiar tal cual lo dice Philip Kotler en su libro, lo copio a mi marco conceptual. No hago ninguna modificación, lo copio tal cual está. Si tiene incluso error de ortografía, lo coloco con el error de ortografía. Esa es una cita directa, una copia fiel de la fuente original en mi documento. No muevo ni un acento, ni un punto, ni una coma, ¿no? ¿Y cuál es el otro tipo de cita? Antes de entrar en los otros subtipos dentro de la cita directa, que son dos, las que tienen mayor y menor a 40 palabras. El segundo tipo de citas que nos permite usar el APA son las citas indirectas. Las citas indirectas es aquel material o es aquella donde no necesita que se ponga fielmente como se muestra en la fuente original. En otras palabras, no es una copia fiel de la fuente original. En la cita indirecta nosotros hacemos una interpretación. Por ejemplo, si para Philip Kotler habla del concepto de marketing, yo lo quiero copiar en un marco conceptual, trabajo de investigación, pero no lo quiero copiar tal cual está, sino que hago un pequeño resumen, una interpretación, un parafraseo. Entonces, al hacer esos cambios, obviamente manteniendo la idea original de Philip Kotler, pero hago pequeños cambios para poner en mi documento, a eso se le llama como una cita indirecta, ¿no? Entonces ya conocemos dos tipos de citas, las directas y las indirectas. Directas, indirectas. Las directas, copia fiel, copia paste, copy paste, ¿no? Copia fiel, no importa si la fuente original tiene error de ortografía, no importa si está con acentos, sin acentos, si tiene puntos, no tiene puntos, comas, no tiene comas, no importa, debemos copiar tal cual está. Las citas indirectas es aquella donde nosotros hacemos un cambio, una interpretación de la idea de la fuente original. Entonces tenemos esos dos. Dentro de citas indirectas no existen otros subtipos de citas, pero dentro de las citas directas existen dos. Las citas directas tienen dos tipos. Tenemos las citas directas cortas y las citas directas largas, ¿no? ¿Y de qué depende esto? Tal como les adelantaba, la cita directa corta es aquella que tiene menor a 40 palabras. Es decir, si yo traigo un fragmento de Kotler y ese fragmento, digamos el concepto de marketing, no tiene más de 40 palabras, lo pongo en mi documento. Entonces lo que estoy haciendo es copiar una cita directa corta, y esta cita directa corta tiene ciertas características. ¿Cuáles son estas? Uno, obviamente tiene menor a 40 palabras. Dos, tiene que ir entre comillas, y es ahí donde nosotros usamos las famosas comillas. Pongo comillas al inicio donde estoy empezando a poner la cita original, y pongo comillas al final donde concluye la cita directa. Entonces todo el contenido que está dentro de estas dos comillas significa que es una copia fiel de la fuente original. Es decir, lo hemos puesto tal cual dice el autor, ¿no? Esa es su principal característica. ¿Y cómo debe ir la cita? La cita debe ir al final, entre paréntesis, terminando con un punto final. Su nomenclatura, es decir, ¿qué compone a esta cita? Uno, el apellido del autor, separado con coma,
el año de publicación del autor, separado con coma, la página abreviada con la P minúscula y al final el número de página. Si este concepto de marketing, el libro de Philip Kotler, estaba en la página 49, yo tengo que poner en la cita, ¿no? Abro paréntesis, apellido Kotler, coma, año 2015, por ejemplo, coma, P minúscula que abrevia página, punto 49. Entonces, esa es la cita directa corta. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo está conformado una cita directa corta. Aquí tenemos un documento con una estructura de proyecto de grado. Vamos a ver aquí un marco conceptual. Fíjense. A ver, vamos a hacer de cuenta que esta cita es una cita directa. Ponemos comillas al inicio y al final. Vamos a hacer de cuenta que todo este fragmento que está entre comillas lo hemos sacado del libro de Philip Kotler, ¿no? Esto que está al inicio y yo lo he redactado según Kotler y Armstrong, el análisis de mercado es, entonces me voy al libro de Philip Kotler, busco qué es análisis de mercado y en su libro está textualmente todo esto lo que está marcado acá. Es aquel que consiste en el diseño de la recopilación, el análisis y el reporte de la información y de los datos relevantes del mercado para una situación específica a la que se enfrenta la empresa. Cierro comillas y significa que ahí acaba el fragmento del libro que yo he utilizado y al final está la nomenclatura. Esta es la nomenclatura, aquí falta el número de páginas. Vamos a poner coma, la P minúscula que representa la página, espacio 49. Esa vendría a ser la forma de poner la cita para una cita directa menor a 40 palabras. ¿Qué elementos estamos viendo? Uno, los paréntesis, al inicio y al final de la cita. Dos, el apellido. Si son dos apellidos, separamos con esta I, ponemos el segundo apellido. Si solamente fuera un apellido, es decir, si solamente es Kotler, solamente ponemos el apellido de Kotler. Pero si son dos, ponemos o separamos usando esta I. Kotler y Armstrong, coma, sí o sí debe ir coma, no punto seguido, espacio 2004, que es el año que se ha publicado el libro. Coma, sí o sí tiene que ir la coma en ese orden. Espacio, P minúscula que representa página, punto 49, ¿no? Significa que yo he sacado este fragmento del libro de Kotler y Armstrong que se ha publicado el año 2004 y que lo he obtenido de la página 49. Entonces, si algún lector está revisando su tesis, quiere revisar la fuente, entonces lo que va a hacer es buscar el libro de Kotler y Armstrong, se va a ir a la página 49 y evidentemente va a estar contrastado ahí ese concepto. Entonces, esa es una cita directa que tiene menos de 40 palabras. Ahora, ¿cómo yo sé cuántas palabras tiene una cita? Simplemente ustedes lo pueden tabular y en la parte inferior aquí les muestro cuántas palabras han tabulado. Por ejemplo, aquí la cita que yo he manejado tiene exactamente 35 palabras. Todo el documento que estoy abriendo tiene 1426 palabras. Pero lo que estoy tabulando, lo que he marcado, tiene 35. Entonces, como es menor a 40, utilizo estas comillas para diferenciar dónde empieza y dónde termina. Obviamente lo que está en verde no se usa, simplemente era para diferenciar. Así es como se ve. Otra característica
en estas citas es que esta cita puede ir dentro del mismo párrafo. Entonces, si yo estoy escribiendo en mis propias palabras toda esta línea de acá, seguidamente en la misma línea, en el mismo párrafo, puedo insertar esta cita. Y aquí puedo poner punto seguido y puedo seguir escribiendo. Es así que los autores mencionados definen al mercado, ¿no? Y puedo seguir escribiendo dependiendo del documento que estoy redactando. Esa es una de las características de las citas directas que tienen menor a 40 palabras, pueden ir dentro del mismo párrafo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Ahora nos toca aquellas citas que tienen más de 40 palabras. Es prácticamente lo mismo, las mismas condiciones. Yo debo copiar tal cual está en la fuente original, pero si tiene más de 40 palabras, simplemente hay un cambio. 1. No se usan las comillas. 2. Debemos aplicar una sangría aplicada a todo el párrafo. ¿Qué me refiero con esto? Lo siguiente. Aquí tenemos el ejemplo para esta definición, consumidor. Ya. Para que sea un poco más claro, voy a copiar este párrafo acá. Hagan de cuenta que aquí nosotros ya hemos citado un momento. Ahora sí van a disculpar. Bien, nosotros estamos redactando nuestro marco conceptual y tenemos la necesidad de insertar un concepto que es consumidor. Ya hemos insertado el concepto de mercado, ¿no? Aquí arriba, análisis de mercado. Entonces, pero necesitamos ahora contrastar el concepto de consumidor. Y este concepto de consumidor lo he sacado del libro de es otro autor, de su apellido paterno, pero al momento de contar cuántas palabras tiene, fíjense que tiene 54 palabras. Entonces, ese fragmento yo lo he copiado tal cual está en la fuente original, lo he copiado a mi marco teórico o a mi marco conceptual, lo he puesto, pero resulta que tiene más de 40 palabras. ¿No? ¿Y qué hago en esos casos? ¿Qué me dice? El estilópata me dice que la cita entera debe llevar una sangría aplicada a todo el párrafo. Una sangría izquierda aplicada a todo el párrafo. Y la nomenclatura es la misma. La cita debe ir al final, entre paréntesis, terminando como punto final, su nomenclatura es la misma. Apellido, coma, año, coma, página abreviada con la letra P minúscula, punto seguido, número de la página. Verifiqué. Esta es la cita que yo saqué del libro de Best, ¿no? Y Best conceptualiza al consumidor como aquel que concreta el consumo de algo. El verbo consumir, por su parte, está asociado al uso de bienes para cubrir una necesidad, al gasto de energía o a la destrucción. Se denomina consumidor a las personas que satisfacen sus necesidades a partir de una actividad económica, siendo sujeto final del ciclo de producción. Entonces, eso no lo digo yo, no lo decimos nosotros cuando estamos redactando el marco teórico conceptual o la monografía o nuestro trabajo de investigación, sino lo dice un autor. En este caso el autor es Best, ¿no? La nomenclatura va a ser lo misma, abrimos paréntesis, ponemos el apellido. En esta ocasión el apellido tiene solamente un autor, ponemos el apellido de ese autor, coma, año, coma, la P minúscula, punto seguido y el número de página, ¿no? Ahora, ¿qué es la sangría aplicada? La sangría aplicada, si se dan cuenta, todo este párrafo que yo he sacado de otra fuente está un poco más a la derecha, es decir, en este lado izquierdo hay un espacio más pronunciado, más de lo común. Vamos a activar la línea.
Fíjense, el estilo APA me dice que cuando usemos citas que tienen, bueno, citas directas que tienen más de 40 palabras, nosotros debemos separar. Ya no podemos escribir en la misma línea como hace rato. Aquí hemos abierto comillas y en la misma línea hemos escrito, hemos puesto nuestra cita directa que tiene menos de 40 palabras. Pero cuando usamos una cita que tiene más de 40 palabras, no lo puedo escribir aquí seguido. No puedo hacer eso, ¿no? Porque es una cita que tiene más de 40 palabras. Lo que hago es poner punto aparte, es decir, lo separo, tabulo todo el párrafo y lo separo un poco más a la derecha, solamente al fragmento que he sacado de esa fuente, ¿no? Aquel fragmento que es una cita directa pero que tiene más de 40 palabras y obviamente al final siempre es un punto final. Esas serían las dos formas de citas directas, ¿no? Muchas personas se complican aquí, pero resumiendo, simplemente debemos recordar que el APA tiene dos formas de citar. Unas son las directas, otras las indirectas. Las directas tienen dos tipos. Una es esta de acá, la que tiene menor a 40 palabras, con su respectiva cita. Esta es una. Aquella cita directa, copia fiel que tiene menos de 40 palabras y que puede ir dentro del mismo párrafo. Y el otro tipo de las citas directas es esta de acá, aquella cita que tiene más de 40 palabras, pero que no va en el mismo párrafo y no se usan comillas al inicio y al fin. Es decir, acá yo no puedo poner esta comilla y cuando termine la cita tampoco puedo poner esta comilla, ¿no? Para diferenciarlo, el APA me dice que yo debo alinear o debo aplicar a todo este párrafo que es la cita una sangría en el margen izquierdo, y esta sangría es esta de aquí, ¿no? Esos son los dos tipos de citas que nosotros tenemos a disposición para utilizar citas directas según APA. Pasemos al segundo tipo, las citas indirectas. Si alguien tiene alguna consultita, por favor, no tengan miedo, pueden tomar la palabra y pueden hablar. Entonces, hasta aquí, alguna consulta, algún comentario, alguna duda, por si acaso, adelante. Buenas tardes, adelante. Profesor, nos da por una duda sobre cómo se realiza la cita de una cita. Claro que sí. Texto, estoy sacando la información, pues saco de una cita. Sí, va a haber ocasiones, muy buena pregunta por cierto, y ahí vamos a llegar a eso, pero es pertinente tocar en este momento, ¿no? Cuando estamos hablando de citas directas, resulta que la cita que yo quiero utilizar en el libro, resulta que es la cita de otro autor, es decir, Philip Kotler en su libro está citando a otro autor, y justamente yo necesito referenciar o necesito usar ese fragmento del libro para que me entiendan un poquito más la idea. Aquí tenemos un ejemplo, los tipos de citas. A ese tipo de cita se la llama cita dentro de cita, en este caso textual, ¿no? ¿Qué nos dice la guía? En ocasiones suele ocurrir que el material de un libro que se quiere citar de manera textual, cita directa, contiene la cita de un tercer autor. Lo que les decía, si Philip Kotler en su libro está citando a otro autor, este autor es un tercer autor. Si es el caso, es decir, si nosotros necesitamos usar ese fragmento del libro, no se debe omitir a ese tercer autor. Es decir, también lo debemos mencionar. Pero la diferencia es que ese tercer autor no va a ir en la lista de referencias. El que va a ir al final en la lista de referencias va a ser Philip Kotler, porque estamos trabajando en el libro de Philip Kotler. Pero al momento de hacer la cita en el marco teórico, en el marco conceptual, nosotros debemos sí o sí mencionar a ese tercer autor. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en el libro de Metodología del
investigación de Roberto Hernández Sampieri, 2014, cita en una de sus páginas a Raúl Rojas Soriano del 2001. Si queremos utilizar el párrafo que Hernández cita a Rojas, se debe mencionar a ambos autores, el autor del libro y el autor citado dentro del libro. Aquí tenemos una figura donde podemos reflejar esa situación. Este es el libro de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, que es una captura del libro, está en la página 106, está hablando sobre hipótesis, y justamente yo quiero conceptualizar qué es una hipótesis en mi trabajo de investigación. Y aquí podemos ver, miren, las comiditas donde Hernández es el libro del autor, Hernández está citando, en este fragmento de acá, está citando Rojas 2001. Entonces, a esto le denominamos como cita de cita textual. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer ese ejemplo? De la siguiente forma. Aquí está el ejemplo. Este es el ejemplo, este párrafo es el ejemplo de una investigación. Si bien se tiene por entendido, estamos hablando de hipótesis en una investigación cuantitativa, ese es el ejemplo. Si bien se tiene por entendido que en las investigaciones cuantitativas las hipótesis surgen del planteamiento del problema y del marco teórico, puede existir el caso que durante el proceso de investigación surjan nuevas hipótesis. Y aquí va la forma en que lo debemos hacer. Es así que, estamos usando este conector, es así que Hernández cita a Rojas 2001. Entonces aquí estamos citando al tercer autor y menciona que estas pueden surgir de, fíjense, todo lo que está en comillas es lo que hemos sacado del libro, acá, de analogías al descubrir semejanzas entre la información referida a otros contextos y la que poseemos para nuestro bueno, este es el libro, y ese fragmento lo ponemos en nuestra tesis, en nuestra investigación. Es así que esas pueden surgir de, ponemos la cita, ¿no? Reflexiones, ideas, experiencias, discusiones con profesores, colegas, expertos en el uso de analogías al descubrir semejanzas entre la información referida a otros contextos y la que poseemos para nuestro estudio. Y al final ponemos el año y el número de páginas de donde hemos sacado. Aquí estamos usando una cita con énfasis al autor. Entonces aquí estamos mencionando el autor. Y para terminar la cita estamos mencionando el año y el número de páginas, que es la página 106 del libro de Hernández Sampieri. En este libro, Hernández Sampieri se llama el autor. Hernández cita a este otro autor, Rojas Soriano, y este otro autor está indicando esto que está en común, ¿no? Esa sería la forma correcta, no sé si me hago entender, creo que fue Marco. Muy bien, muy buena pregunta. Puede ser que nosotros nos topemos con esa situación, ¿no? También existe otra forma de citar. En este caso se ha hecho una cita de cita de un párrafo o de un fragmento que tiene menos de 40 palabras. Por eso se han usado un poquito. Pero si el fragmento tuviese más de 40 palabras, hacemos lo que ya sabemos. Separamos ese fragmento de un párrafo aparte, aplicamos una sangría a todo el párrafo, una sangría en el lado izquierdo, y al final ponemos la cita. Esta ya sería la cita completa, ¿no? Hernández 2014, en la página 106, cita a Rojas 2000. Este ya es una cita directa que tiene más de 40 palabras. Muy bien, muy buena pregunta. Vamos a continuar. Estamos entrando ahora a citas indirectas. Las citas indirectas, como hemos mencionado al principio, son interpretaciones, parafraseos, son aquellas adaptaciones de una idea original de un autor que nosotros la podemos trabajar en nuestra tesis, la podemos plasmar en nuestras propias palabras.
El APA, aquí tenemos que tener muy en cuenta este aspecto. El APA nos recomienda que en nuestra tesis, en nuestro trabajo de investigación, en nuestro proyecto de grado, generalmente usemos este tipo de citas, ¿no? Generalmente hagamos parafaseos, hagamos interpretación, hagamos un pequeño resumen de las ideas que están en algún libro, en la fuente de información. No es por ello que el APA nos dice que nosotros no abusemos de las citas directas, porque es fácil copiar, pegar, poner comillas o poner sangría picada todo el párrafo, más de 40 palabras, es fácil, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es hacer interpretaciones, adaptaciones a nuestro trabajo. Es decir, si queremos adaptar este concepto, esta teoría, la tenemos que interpretar, parafrasear en nuestra investigación, pero usando nuestras propias palabras. El APA nos dice que no abusemos mucho de las citas directas y que en su mayoría debe prevalecer el uso de citas indirectas. Veamos qué es una cita indirecta, más que todo la estructura. La estructura de una cita indirecta es igual, apellido del autor, coma, año. Ya no se pone número de página, ¿no? Incluso es más fácil porque solamente tenemos que buscar tenemos que plasmar el apellido y el año de publicación. Lo que es el número de página ya lo omitimos, ¿no? Ya no nos interesa saber de qué página del libro, de qué página de la tesis, del artículo científico, de qué página hemos sacado. Simplemente ponemos el apellido y el año de publicación. Veamos un ejemplo acá. Tenemos, por ejemplo, esta cita de acá. Para el concepto de generación del valor ya no se hizo una cita directa, ya no se aplicó una cita directa, se aplicó un parafraseo. ¿Qué hemos hecho? Hemos revisado el libro de Vizcarri, un libro que fue publicado en el año 2011, hemos leído el concepto de generación del valor que nos ofrece Vizcarri y lo hemos redactado en nuestras propias palabras en nuestro documento. Entonces aquí ya no ponemos comillas al principio o al final, tampoco ya no usamos una sangría aplicada a todo el párrafo, simplemente respetamos el apellido y el año de publicación, nada más, ya no ponemos número de páginas. Entonces APA nos recomienda que tratemos de manejar este tipo de citas, hagamos parafraseos, hagamos interpretaciones, hagamos pequeños resúmenes de esas fuentes que estamos utilizando. Y dentro de las citas indirectas no hay más, no hay subtipos, ya no nos preocupamos si usa o si tiene mayor, si tiene para 40 palabras. Es incluso mucho más sencillo de plasmar en todo. Una vez que dominamos el tema de las citas, nosotros tenemos a disposición diferentes formas de dar énfasis a las citas. ¿Cuáles son estos énfasis? Nosotros podemos aplicar en las citas el énfasis en el autor, énfasis en el contenido o énfasis en el año. Veamos algunos de estos ejemplos en la guía. Énfasis. Vamos a empezar con el énfasis en el autor. ¿Qué nos dice? Cuando nosotros decidamos utilizar en una cita énfasis en el autor, lo debemos hacer para citar a aquellos autores que son bastante importantes en el área de conocimiento que estamos investigando. Seguimos con el ejemplo de Philip Kotler. Cuando yo quiera buscar un concepto de Philip Kotler y justamente estoy usando el libro de Philip Kotler y sabemos que Philip Kotler es una eminencia, ¿no? Es un referente dentro del marketing. Entonces a mí me ayuda bastante mencionar al autor, primero al autor, es decir, me ayuda bastante a hacer énfasis en el autor porque le da cierta relevancia
a mi trabajo de investigación. Entonces, en ese caso nosotros podemos utilizar el énfasis en el autor para poder resaltar al autor dentro de nuestra cita. Y aquí está el ejemplo para ver el tema o el concepto de marketing, y este concepto lo hemos sacado del libro de Kotler y Armstrong del 2004. Entonces, si queremos darle énfasis al autor, vamos a empezar mencionando al autor. Kotler y Armstrong en 2004 definen al concepto de marketing como aquel que describe una filosofía de distribución tal, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es dar énfasis primero a la mención del autor, y obviamente tiene que ir sí o sí el año de publicación. Otro tipo de énfasis que nos dice el APA que tenemos a disposición es el énfasis en el contenido, y este es el que mayormente utilizamos, el que es el primerito que nos enseñan a emplear el APA. El énfasis en el contenido es aquel donde, otra vez el ejemplo de marketing, y simplemente damos énfasis al contenido que estamos sacando de la fuente de información. Ya no estamos dando énfasis al autor, como acá estamos mencionando primero al autor o los autores, sino acá cuando queremos dar énfasis al contenido simplemente empezamos mencionando de manera directa el contenido de la cita. Si es un parafraseo, obviamente va a ser un contenido en base a nuestra interpretación. Y al final de la cita recién ponemos los datos de la cita, que sería paréntesis, apellido del autor o apellido, coma, año 2004. Entonces ya tenemos dos énfasis, en el autor, en el contenido, y el último es énfasis en el año. Pues mucho va a depender del tipo de investigación que nosotros estamos desarrollando. Si estamos realizando una investigación donde vamos a plasmar datos históricos, donde estamos haciendo un análisis retrospectivo, qué sé yo, vamos a usar este tipo de énfasis, que es donde primero se menciona el año. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de marketing, en el año 2004 o en el 2004, Kotler y Armstrong definen el concepto de marketing tal. Dense cuenta, fíjense que acá primero estamos mencionando al año de publicación. Esto se aplica para cualquier tipo de contenido, pero mucho va a depender de la naturaleza de su trabajo de investigación que están desarrollando. Entonces, de acuerdo a esa naturaleza, nosotros podemos usar los tres diferentes énfasis que nos ofrece el blog. Entonces, ya sabemos que podemos empezar una cita mencionando al autor, otra cita mencionando de manera directa al contenido y otra cita mencionando el año. Esos son los tres énfasis que me permiten utilizar el blog. Bien, ¿qué más tenemos en la parte teórica? Tenemos énfasis en el autor, contenido, en el año que ya hemos visto con ejemplos. Pasamos a las referencias. Las referencias es aquello que va al final del documento, después de las conclusiones, es decir, toda la lista de las fuentes que hemos utilizado. Y en acá ya va el dato completo, es decir, apellido, nombre, inicial del nombre, apellido, año de publicación, título del trabajo, del libro, del artículo, qué sé yo, de la fuente. Después de eso va a decir primera, segunda, tercera, cuarta edición, si corresponde al caso. Luego va la ciudad, país y editorial para utilizar. Aquí muchas personas se confunden si utilizar referencias o bibliografía. El APA nos dice que nosotros en nuestros trabajos de investigación debemos utilizar lista de referencias. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Referencias o bibliografía? Como mencionaba, el estilo APA exige utilizar referencias en lugar de bibliografía. Esto debido a que la bibliografía es utilizada solamente de consulta, no es exhaustiva, no representa una relación científica con el trabajo de investigación y puede llegar a contener material extra que no ha sido debidamente citado en el documento.
Por ello, el APA exige utilizar una lista de referencias. La lista de referencias es la lista de todos los trabajos que nosotros hemos citado en nuestra investigación, de todas las fuentes que hemos utilizado en nuestro marco teórico, marco conceptual, en nuestro teórico de problemas, pero en antecedentes podemos hacer citaciones. Si nosotros en todo nuestro documento hemos citado a 20 fuentes, es decir, 20 autores diferentes, en nuestra lista de referencias tienen que estar esas 20 referencias, ni una más y ni una menos. Entonces es ahí donde va la rigurosidad. A diferencia de la bibliografía te permite poner en la bibliografía, valga la redundancia, material incluso que no has citado en tu investigación. Puede ser que tú para empaparte más del tema que estás investigando, has leído otros libros, otras fuentes, has leído otros artículos, revistas científicas, etcétera, etcétera, pero no lo citas en tu trabajo, pero sí te sirvió como material de apoyo para ti, para nutrirte, pero no lo citaste en tu trabajo. Y la bibliografía te permite poner esos materiales que son de apoyo, te permite poner en la bibliografía y se hace un chorizo de bibliografía, ¿no? Entonces no muestra una relación directa con el trabajo que estamos realizando. Entonces por ello el APA nos exige que utilicemos la lista de referencias, ¿no? Si nosotros hemos citado, vuelvo al ejemplo, 20 autores diferentes, 20 fuentes diferentes, en mi lista de referencias va a haber 20 referencias debidamente redactadas. Veamos un ejemplo. Acá. Este documento tiene su marco conceptual, tiene sus respectivas citas en cada definición, cada concepto, y nos vamos a la parte final, donde está la lista de referencias. Por ejemplo, en este documento hasta el momento se han utilizado 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de información. Es decir, hemos citado a 5 autores. Uno es Lesch, el otro es Kotler y Armstrong, el otro es McCarthy y T. Rao, el otro es Biscardi, el otro es Zorrilla y Silvestre. Son los 5 autores que hemos citado. Y esto tiene su forma de plasmar, en nuestro documento. ¿Cuál es esa nomenclatura? Apellido, inicial del nombre, año de publicación en paréntesis, el título del libro en cursiva, la ciudad o país, si tiene ambos, ciudad, país, 2 puntos, la editorial. Esos son los elementos que tiene una referencia. Entonces, seguramente cuando el tribunal revise nuestra tesis, nuestro proyecto de grado, una de las actividades que va a hacer es ir contabilizando, ¿no? Aquí utilizó, por ejemplo, a Kotler Young, un autor. Más adelante sigue usando Kotler Young. Entonces, tenemos el mismo autor, va 1. Aquí utilizó a Vicar, a 2. Aquí utilizó Kotler Young, que es la misma fuente. Se nos mantenemos con 2. Aquí MC Carty y Rao, va 3. Aquí está citando a Zorrilla y Silvestre, va 4. Y más adelante seguramente está el 5. Entonces con eso, con esas 5 fuentes, aporte lugar. Entonces ya serían las 5 fuentes, o las 5 citas que nosotros vamos a mantener. Y aquí está Kotler. Son las 5 referencias que vamos a mantener en nuestro documento. Obviamente mañana en la parte práctica ustedes van a ver cómo insertar de manera automática esta lista de referencias. Fíjense, yo lo voy a eliminar y como he manejado esta pequeña herramienta que nos ofrece Word, que dice herramientas, aquí están los 5 autores, 1, 2, 3, 4, 5, Lesch, Kotler, McCarthy, Biscardi y Zorrilla. Son los 5 autores que actualmente están en el documento. Ahora necesito hacer la lista de referencias. Me voy acá a bibliografía y aquí me permite escoger qué necesito: trabajo citado, bibliografía o referencia. Entonces el APA me pide referencia, hago clic ahí y de manera automática me bota las referencias que se ha utilizado
en el documento. Lo único que hacemos es verificar que el tipo de letra se acorde a todo el documento. La guía nos dice que debemos usar el Times New Roman, tamaño 12, simplificado. Y si se dan cuenta, el sistema ya lo vota con la cursiva, le pone los puntos, los paréntesis, lo que corresponde, los dos puntos seguidos antes del editorial. Es decir, ya de manera automática nos vota la lista de referencias. Ahorita son 5. Hacerlo manual no va a ser complicado, pero hay trabajos donde citan a 15 fuentes distintas, 20 fuentes distintas. De 10 en adelante se empieza a clasificar. Entonces es bueno que nosotros cada fuente que vayamos utilizando en nuestro documento las vayamos almacenando en una herramienta que nos ofrece Word. Por ejemplo, si yo quisiera poner un nuevo autor acá, ¿no? Digamos que aquí voy a empezar a mencionar a un autor X. ¿Qué hago? En las herramientas de Word me voy a referencias de manera rápida, ¿no? Verifico que esté en el estilo que voy a utilizar, en este caso es APA. Entonces verifico que esté en APA, y en aquí donde dice insertar citas me voy a agregar nueva fuente. Nos vamos a inventar qué tipo de cita. Primero me pregunto qué tipo de fuente es la que voy a usar. Libros, lo que generalmente usamos, una sección de libros también está permitido, un artículo de revista, puede ser un artículo científico, un artículo de periódico, informes, sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a elegir libros. Autor, lo podemos poner de manera directa acá. Aquí en el ejemplo nos dice cómo debemos redactar, dónde va coma, dónde va punto y coma. Si es un solo autor va el apellido, coma, no. Digamos que vamos a usar a Phil, vamos a poner su apellido, Phil Kotler, coma, nombre. Listo. Nos vamos a título, vamos a poner marketing estratégico. ¿De qué año es el libro? Del 2005. ¿De qué ciudad es? De México, digamos. ¿De qué editorial es? Vamos a poner MC Ground, aquí siempre publica. Le damos a aceptar y fíjense, aquí nos aparece de manera automática la cita, ¿no? Si vamos a usar citas directas, lo único que tenemos que hacer es convertir esta cita en texto estático, porque aquí no me permite aumentar ni quitar nada, ni eliminar. Para poder editar lo convierto en texto estático. Entonces aquí quito el inicial porque no vale el inicial, quito el punto, solamente la coma, 2005. Si quiero poner el número de página pongo punto 79. Entonces esa sería la manera correcta de este libro, ¿no? De Kotler. Ahora, como ya aumenté uno, me voy a mi lista de referencia. Ya aquí lo genero nuevamente a comunicación. Como ya está generado, lo que voy a hacer es derecho, actualizar. De las 4 ya me pone 5, de las 5 ya me incluye una más y ya serían 6. Y aquí está Kotler Philip, o Kotler Philip, que es otro. 2005, el que habíamos agregado era del 2004, que estaba en el marco conceptual. Pues lo que hacemos simplemente es cambiar el tipo de letra, el tamaño, y con eso estaríamos cumpliendo. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Podemos citar 2 veces el mismo autor? Sí, siempre y cuando sean libros diferentes. Un autor puede escribir muchos libros, incluso en un mismo año puede publicar 2 o más libros. Entonces, ¿cómo se diferencia? El título del libro. Uno es de Kotler Philip, que dice marketing estratégico, el otro es de Kotler Philip, escrito junto con Humphrey Gary, que es marketing solamente, y son diferentes años. Entonces, como son libros diferentes, son fuentes, ¿no? Vamos a quedar aquí. Eso sería la parte teórica. Antes también les quiero mostrar
mostrar un ejemplo de un artículo científico. Este es un artículo científico que hemos escrito para la revista científica de la SED, de la Dirección de Ciencia, y también para la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología. Fíjense los elementos, fíjense el interlineado no está alineado o no está justificado, está todo alineado solamente a la izquierda. No tenemos espacio entre párrafos, ¿no? Tenemos una sangría al inicio de cada párrafo para poder diferenciar dónde empieza y dónde termina el párrafo. Y lo más importante, fíjense las características del texto, está con interlineado doble. ¿No? Ahora, si vemos este mismo documento, pero configurado ya según las normas APA, adaptado para universidades, podemos ver estas diferencias. Uno, ya vemos un espacio entre párrafo y párrafo, ¿no? Vemos un espacio entre párrafo. Dos, ya no vemos esta sangría en la primera línea de cada párrafo. Tres, el interlineado, fíjense, es 1.5, ya no es doble. Doble es más amplia la distancia entre una línea y otra, ¿no? Entonces, en trabajos de grado, como usamos documentos que son muy extensos, arriba de 70, 80, 100, 120 páginas, usamos un interlineado más pequeño que es de 1.5. Y los títulos y subtítulos ya van numerados. Por ejemplo, aquí materiales diseño 1, diseño 1.1, participantes 1.2, instrumentos 1.3, 1.4, ¿no? Entonces, todas esas diferencias la van a poder ver aquí en la guía. Al inicio de la guía, ustedes van a poder revisar cuáles son los lineamientos que ustedes deben aplicar en su documento. Y esto de manera práctica lo van a ver el día de mañana con el ingeniero Raúl. Es decir, van a aplicar estas configuraciones. Uno, el tipo de papel, con color blanco, sin textura de 75 gramos. Este es el momento de imprenta. Dos, el tamaño de papel debe ser tamaño carta. Tres, los márgenes deben ser de 1 pulgada. ¿A cuánto equivale 1 pulgada? A 2,54 centímetros. Originalmente para artículos científicos esto se mantiene a los 4 lados, pero en las universidades, como nosotros siempre anillamos, pasamos o le ponemos un clip, lo estandarizamos para que el margen izquierdo tenga 3. Y la configuración del texto, que sería Times New Roman, tamaño 12, el interlineado entre líneas 1.5, el texto debe estar justificado, sin espacio entre párrafos, anterior y posterior, y entre párrafos solamente un espacio, sangría 0, y la numeración debe ir en la parte superior de. Bien, estimados estudiantes, el día de hoy concluimos con eso, la parte teórica se puede decir. El día de mañana van a ver algunos aspectos ya de manera práctica, ¿no? Esta clase de hoy, esta sesión ha sido introductoria para que ustedes sepan qué es el APA, de dónde viene. Originalmente está destinado para la escritura de artículos científicos, pero ya con el tiempo cada universidad lo ha ido reglamentando para sus trabajos de grado. Y nosotros no aplicamos en las universidades al 100% el APA, solo aplicamos el texto básico. Ya cuando más adelante ustedes tengan la necesidad de escribir algún artículo científico usando el estándar APA, ya van a aplicar toda la guía completa de más de 200 páginas. ¿Ya? No sé si hay consultas, hasta aquí dejamos el espacio abierto para consultas, comentarios, dudas tal vez. Adelante, por favor. La siguiente duda. Adelante. Esta